Hoy hace 150 años abrió sus puertas el Museo Metropolitano de Nueva York, el Met. Nueva York y los Estados Unidos habían terminado de salir de esa gran dificultad que había sido la Guerra Civil Americana. Y teníamos el auge, el boom de un gran capital, de una nueva industria que estaba empezando a nacer. Y Nueva York quería ser la capital financiera de los Estados Unidos. Pero le faltaban algunas cosas que otras ciudades ya tenían. Londres tenía el British Museum, París tenía el Museo del Louvre e incluso Madrid tenía el Museo del Prado. Y Nueva York no tenía un museo importante. Tenía el New York Historical Society, pero no era un museo de la altura de esos tres que acabamos de mencionar. Y había otras ciudades en Estados Unidos que tenían importantes museos, como en Filadelfia o como en Charleston. Entonces, un grupo de americanos encabezados por el nieto de John Jay, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, viaja a París y allá acuerdan que tienen que hacer un museo como el Museo del Louvre. Y en 1870, entonces, se hace la fundación del Metropolitan Museum of Art en la ciudad de Nueva York. Y por eso hace 2 años se celebró la constitución, la fundación de ese nuevo museo metropolitano. Para hacer un museo se necesitan muchas cosas. Se necesitaba un público y se creía que Nueva York ya tenía un público sofisticado. Se tenía necesidad también de contar con obras, con objetos para poder mostrar. Se necesitaba capital para poder comprarlos. Se necesitaba una sede, se necesitaba un curador, se necesitaba una gran cantidad de cosas. Y desafortunadamente Nueva York estaba llegando muy tarde a algo que ingleses y franceses ya habían logrado hacer con mucho éxito: obtener los objetos de diferentes partes del mundo. Entonces va a empezar una carrera por ver quién logra conseguir nuevos objetos para los museos. Lo primero que había que hacer era conseguir una sede y se instala el Metropolitan Museum en su primera sede, el Dodworth Building, en el 681 de la Quinta Avenida entre las calles 53 y 54, donde va a abrir sus puertas hoy hace 150 años, en 1872, y durará 2 años. Pero necesitamos también objetos. Y en ese momento se contaban con muy pocas cosas. El primer objeto que se tuvo fue este sarcófago romano, que fue el primer objeto del museo, que fue una donación de un diplomático americano que había estado en Europa. Y había que aprovechar el gran desorden que estaba sucediendo en Europa hacia principios de 1870, cuando se da la guerra franco-prusiana. París, que era el centro del arte, París, que era la capital del comercio del arte, entra en un gran desorden cuando la ciudad de París es invadida. Y en ese momento los pintores y los grandes coleccionistas de arte sacan sus obras, especialmente hacia Londres y hacia Bruselas, donde van a buscar mercaderes de arte que les den una circulación rápida a sus objetos. William Blodgett, uno de los fundadores del museo, decide aprovechar la oportunidad y viaja a Bruselas a reunirse con los coleccionistas y va a hacer la adquisición de la primera gran compra sustanciosa que hizo el Metropolitan. 174 cuadros, entre los cuales aparecen estos cuadros de Poussin, de Tiepolo, el sacrificio de Isaac, y de Van Dyck, el de Rosalía intercediendo por la plaga. Esos forman parte de la primera parte de la colección, junto a el famosísimo busto de Benjamin Franklin que el escultor francés Jean-Antoine Houdon había logrado hacer cuando Franklin vivía en Europa. Y por eso entonces, con estos objetos que acabo de mostrar, hoy hace 150 años se hizo la apertura del Metropolitan Museum en la sede que les acabo de mostrar. Ya era necesario entonces empezar a pensar en otra sede más grande y en un espacio más grande que pudiera albergar todo lo que aquellos filántropos neoyorquinos querían poner en ese museo. El museo se traslada más adelante en 1874 a lo que se conoció como la Mansión Douglas, en el 128 de la calle 14 de Nueva York. Se fueron hacia el sur a una sede más grande mientras empezaban a buscar hacia dónde era que querían tener un espacio más permanente. Y recordaron que cuando se hizo el Central Park,
en 1857, habíamos pensado en un espacio que se quería tener para el Metropolitan, que fuera un espacio que se quería tener para un museo mejor, que fuera mucho más permanente. Y por eso se contemplaron dos espacios para museos. Este espacio que ustedes ven acá, que no es una parte fundamental del Central Park, porque no está dentro del cuadrilátero que siempre imaginamos a Central Park, pero que siempre ha sido parte de este parque central, que es donde hoy está el Museo de Historia Natural. Y aquí una pequeña esquina, muy cerca donde está hoy el zoológico del museo, donde se va a instalar el arsenal y donde querían hacer un museo, pero esto era muy pequeño para lo que se quería hacer. Entonces los fundadores logran convencer a la ciudad de Nueva York que les deje este pedazo que está acá, este pedazo grande que se encuentra en este sitio, y que la ciudad se encargaría solamente de dar el pedazo y estos filántropos construirían la sede y naturalmente la dotarían. La ciudad de Nueva York fue clara: no tenemos recursos para poder hacer esta obra, ni tampoco tenemos recursos para poder dotar al Museo de Obras de Arte. Se establece entonces un concurso y uno de los arquitectos del Central Park, el señor Vox, junto con otro arquitecto Mold, hacen el primer diseño de esta que será la tercera sede y en principio sería la sede definitiva del museo. Pero a nadie le gustó. La gente creía que era más un granero, que un cobertizo, pero nadie pensaba que era un museo realmente. Sin embargo, se construyó y la gente nunca quiso ese museo. Hoy en día puede verse ese museo todavía dentro del Museo Metropolitano de Nueva York. Si ustedes caminan por dentro de las galerías del museo, van a encontrar algunas zonas donde aparecen estos arcos que están acá, que eran los arcos que inicialmente encontramos aquí en la entrada principal del museo. El museo tenía una óptica diferente. El museo tenía un eje que era diferente al eje paralelo hacia el Parque Central, como la tiene hoy en día. Sin embargo, sobre este museo entonces, como se ven, quedaron los planos marcados para los futuros crecimientos que tenía que hacer el museo. Y aquí en este plano del primer museo, del Museo Metropolitano en 1880, notamos 5 cosas que son bien interesantes. Número 1, la entrada del museo era por el Parque Central, por el Central Park, y no por la Quinta Avenida. Número 2, contrasta este terreno en negro, que era lo que iba a ser el museo inicialmente, con lo que se pensaba que iba a ser el museo en la expansión futura. Esto solo era lo que se hizo en 1880. Y la futura expansión se pensaba que iba a ser hasta 1990. Aquí lo dicen, vista de todo el complejo cuando esté completa en 1990. En cuarto lugar, vemos ese espacio de crecimiento hacia la Quinta Avenida. La Quinta Avenida está acá y aquí tenía una pequeña entrada donde todo esto era un espacio que quedaba libre para futuras expansiones. Y en quinto lugar, notamos aquí en esta esquina superior a la izquierda el obelisco. Un obelisco que pasa a ser parte fundamental del Museo Metropolitano, que está un poco escondido, nunca lo vemos porque se encuentra en la parte de atrás, pero es que esa parte de atrás era la que iba a ser la parte de adelante. Y ese Museo Metropolitano recibe en comodato el obelisco que el gobierno de Egipto le regaló a la ciudad de Nueva York en 1870 para celebrar la apertura del Canal del Suez. Y en la ciudad de Nueva York decide que el sitio ideal para ponerlo es a la entrada del Metropolitan Museum, o sea, sobre el Parque Central, y por eso nos parece que está en la parte de atrás del museo. El museo tenía que empezar a seguir creciendo y a buscar coleccionistas y a buscar obras de arte y a buscar recuerdos y objetos históricos que le dieran la altura que tenía un museo como el Louvre o el British Museum. Uno de los coleccionistas, el señor Cesnola, un diplomático americano que había estado viviendo en Chipre en funciones consulares americanas, ha hecho unas exploraciones él a su manera y ha encontrado una gran colección de arte y se la va a donar al museo a cambio de alguna manera de que lo nombren a él el director del museo. El señor Cesnola regresa a Nueva York con sus obras de arte, lo nombran director y empieza una futura expansión del museo. El museo no había gustado. Van a convocar entonces al señor Theodore Weston en 1888 a que proponga una nueva sede. Esta vez
yéndose hacia el sur de la sede que se estaba construyendo, que se había construido inicialmente. Esa sede de Weston también se la va a acabar con el tiempo, pero sin embargo va a estar permanente. Todos los edificios del Metropolitan Museum siguen en pie, simplemente se han ido encerrando por los nuevos museos que se han construido. Aquí, por ejemplo, esta sede de Weston de 1888, la vemos si uno está parado en una de las galerías de escultura del segundo piso, alcanza a ver inmediatamente los arcos que estaban aquí a la salida del museo. Esa fue la segunda de las expansiones que tuvo el museo, y la tercera de las expansiones será cuando se llamen al señor Richard Boris Hunt en 1895. Si ustedes ven aquí en esta lámina, en la parte de atrás vemos el museo antiguo, el que se había construido en 1880, y todo este espacio que nos quedaba sobre la Quinta Avenida. El señor Richard Morris Hunt va a construir entonces esta nueva parte de la cara hacia la Quinta Avenida del Museo Metropolitano. Y sobre todo hará los dos elementos que son más importantes dentro del Metropolitan. Primero, el Grand Hall, que es la entrada principal, que es la esencia de la entrada del Museo Metropolitano, y en segundo lugar, naturalmente, la escalera del museo. Esa escalera central que es el eje por donde se sube, que es el eje principal por donde se divide al público en las diferentes galerías. Y pocos años después se va a traer a otro arquitecto más adelante, que será el que va a complementar este trabajo que ya se ha hecho. Como aquí ven, ustedes ven el antiguo edificio, el ala sur, que había sido construida en segunda instancia, más este nuevo pedazo construido en 1888, 1895, y vamos entonces ahora a traer al señor McKean, Mead y White, la firma del señor Stanford White. La vamos a traer para que construya las diferentes alas nuevas sobre la Quinta Avenida. Este era el pedazo construido inicialmente. El señor Stanford White y su firma van a crear estas dos alas hacia el sur y hacia el norte, y le va a dar un carácter un poco diferente, un poco más Beaux Arts, que era el estilo que estaba de moda. Ya con la sede había que seguir buscando nuevos objetos y nuevos recursos y más dinero. Y el museo no va a ser posible sin la ayuda de los tres grandes donantes que tuvo el museo: el señor John Pierpont Morgan, el señor Benjamin Altman y el señor Robert Lehman, que darán sus fortunas, sus obras de arte, sus colecciones, pero también dinero para el museo. Y en el caso del señor JP Morgan, dará adicionalmente su tiempo para ser el presidente de la junta directiva del museo y encargarse con su criterio de coleccionista de buscar nuevas obras para el museo. Y la búsqueda no era fácil. Como dijimos, Nueva York llega tarde a los saqueos que de alguna manera habían hecho ingleses y franceses en tierras como Egipto, como en la India, como en Persia, como en Irán. Entonces aquí van a tener inventarse una nueva manera de llevar objetos al museo, que fue el sistema que el Metropolitan Museum se inventó en 1906, que se conoció como el sistema de partage. El sistema de partage, de compartir, una especie de un esquema de parcería, en el cual el museo cambia completamente su función y dice: nosotros nos vamos a dedicar a explorar junto con algunos otros países que no tengan la capacidad técnica ni tengan los recursos económicos para hacerlo. Nosotros les vamos a donar eso a cambio de que lo que saquemos, parte es para ellos y parte para nosotros. Y de esa manera el museo empieza a obtener unas grandes colecciones de arte como las que ustedes pueden ver hoy en día en el Museo de Metropolitan de Nueva York. Entonces, el museo como lo vemos hoy en día es este museo en su primer piso, donde esta era nuestra primera fase inicial que se construyó. Después la fuimos agrandando con estos pedazos, el ala sur, después le agregamos estos pedazos, después le fuimos agregando estos pedazos, y años más adelante vendrán unas diferentes y nuevas expansiones. El ala americana, el Sackler Gallery. El museo se va a ir llenando de diferentes sitios, de diferentes museos por dentro. Es una colección de colecciones y uno casi que no siente eso, uno siente que es un solo edificio. Entonces, la próxima vez que usted vaya al Metropolitan en Nueva York y le entreguen este plano a la entrada, ya sabrá comprender dónde era que estaban esos primeros edificios del Met, y podrá tratar de buscar esos arcos
como los que le he podido mostrar. Pero el Metropolitan no se va a quedar ahí. El Metropolitan va a seguir creciendo y muchos años más adelante, en 1938, creará pues, lo que se conoce como los cloisters, el claustro, donde albergarán la colección de arte medieval que el señor John D. Rockefeller obsequiará a la ciudad de Nueva York y al Metropolitan. Es un sitio bastante retirado que hacia el norte de la ciudad de Nueva York, al norte de Harlem, y es donde está en un viejo claustro ubicado en la colección de arte medieval del señor Rockefeller. Y la tercera sede es la sede de la 945 de la Madison Avenue, Madison con la 75, lo que se conoce como el Met Breuer, que estuvo funcionando inicialmente como la sede del Whitney Museum of American Art. Después, cuando el Whitney construyó su sede en la parte sur de la ciudad, este edificio pasó a ser parte del Met y el Met ahora lo ha asignado como la sede de la galería que se encuentra en este momento en remodelación, el Frick Collection. Y después de que el Frick Collection regrese a su colección, seguramente el Met Breuer volverá a exponer otras de las muchas obras de arte que tienen en bodegas, porque el tamaño del museo, como lo hemos visto creciendo, no ha sido suficiente para albergar todos. Un feliz cumpleaños entonces para el Metropolitan en sus 150 años y ojalá tengamos muchos más años todos las oportunidades de volver y terminar de ver este museo inagotable. Muchas gracias.